El peronismo pasó por distintos momentos y por su trascendencia obliga constantemente a pensarlo. Norberto Galazo, gracias por haber venido. No, un gusto estar acá. ¿Por qué de Perón a Kirchner? De Perón a Kirchner porque es todo un periodo bastante amplio de la historia argentina que gira alrededor del peronismo desde su aparición, y entonces no es posible entender el kirchnerismo sin entender el peronismo, y creo yo que no es posible entender el peronismo sin entender los fenómenos típicos de países como los países latinoamericanos, donde confluyen distintas clases sociales y surgen movimientos populares con antagonismos internos, con líderes, que generalmente no han sido estudiados demasiado por los intelectuales europeos. Entonces, cuando algunos intelectuales nuestros buscan la explicación del peronismo o del kirchnerismo en las bibliotecas de los países de Europa o de Estados Unidos, no los encuentran. En Europa encuentran lo tradicional que dijo Marx en su momento, proletariado, burguesía, por ejemplo. Y acá se dan cosas distintas, donde hay burgueses que están de un lado y hay otros burgueses que podríamos llamar nacionales o que les interesa el mercado interno, que están junto a los trabajadores en lo que Perón llamaba el pacto social o la comunidad organizada, ¿no? Tienen especificidades estos países, y estas especificidades hay que tratar de entenderlas, porque si no uno se equivoca, y si transporta mecánicamente ideas o estrategias de países que son distintos, bueno, se equivoca. Norberto, ¿y por qué el peronismo es un movimiento de liberación nacional? Bueno, en el caso de Perón, el peronismo clásico es el peronismo del 45 al 55, ¿no es cierto? En ese momento el país había sido conformado desde el militarismo en adelante en una dependencia, en una economía semicolonial, una semicolonia inglesa, donde los ferrocarriles eran británicos, los puertos pertenecían a los ferrocarriles, las compañías de seguros predominantemente británicas, las grandes casas de comercio también inglesas. El país producía materias primas que vendía en su mayor parte a Gran Bretaña, no tenía industrias e importaba artículos manufacturados de Gran Bretaña y tenía un endeudamiento permanente, al mismo tiempo que el país se retorcía sobre sí mismo porque la mayor parte de la población de las provincias unidas estaba de Córdoba al norte. Como consecuencia de ese trazado en abanico de los ferrocarriles se forma esa cabeza gigante que es la provincia de Buenos Aires, el río sur de Santa Fe y un cuerpo raquítico. Es un país hacia el mar, al mismo tiempo que Chile también se constituye en un país hacia el mar. Eso me pasa en Perú, me pasa en Venezuela, en México. Sí, mientras Estados Unidos se unifica hacia adentro, como los Estados Unidos, nosotros intentamos crecer, las minorías oligárquicas pretenden crecer hacia afuera, creando los Estados Unidos de América Latina. Y entonces el peronismo llega, nacionaliza los ferrocarriles, nacionaliza los puertos, nacionaliza los bancos, los depósitos bancarios y el Banco Central, toma medidas para que se desarrolle la industria, intenta dar importancia al mercado interno, hace una redistribución del ingreso, es decir, tiene todas esas medidas tienden a lo que Perón resumía en sus tres banderas, ¿no? Independencia económica, soberanía política y justicia social. Y esto es lo que podemos decir que es un movimiento nacional, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué tuvo tantas contradicciones? O sea, desde el mismo discurso peronista, ¿no? Claro. Hubo tantas contradicciones. O sea, y tenemos vinculaciones de Perón, bueno, por una parte con la logia Propaganda Due, con Eisenhower por otra parte, con Somoza por otra parte. ¿Cómo se entiende, Norberto, esto? Bueno, es que el fenómeno de los movimientos nacionales es precisamente eso. Los movimientos nacionales tienen las características de tener componentes diversos, tener alas derechas dentro del movimiento. Alas derechas. Y alas izquierdas. Ajá. Entonces, en determinado momento, Perón hace una política marcadamente pro-obrerista y se configura como un líder popular, obrero. En determinado momento que tiene dificultades económicas,
deja de tener una actitud de ruptura o de confrontación con Estados Unidos y hace algunos arreglos con Estados Unidos cuando viene Milton Eisenhower, por ejemplo. Y además, en determinados momentos, hay sectores empresarios dentro del peronismo que al principio juegan un mercado interno, como en el caso de Miranda, por ejemplo, de Helbar, y en la época de Menem, esos mismos empresarios se han transnacionalizado, se han vinculado al Citibank, al Boston, y juegan una política que ya no es hacia el mercado interno, sino es en búsqueda de lo que Menem llamaba el primer mundo, ¿no? La incorporación al primer mundo. Entonces, estos elementos contradictorios no dejan, sin embargo, de darle al movimiento un carácter nacional en virtud de que está enfrentado a la sociedad rural, a los sectores más ligados al capital extranjero, a todos aquellos factores económicos que estaban ligados a la dependencia. En este sentido es un movimiento nacional. Todos los movimientos nacionales son heterogéneos, tienen una composición muy policlasista, heterogénea, donde hay dirigentes marxistas como Cook, por ejemplo, y hay dirigentes como el Teixeira de Franco, que era falangista. Y eso el líder los agrupa, los contiene, los dirige, con lo que en los tiempos de Perón empezó después a llamarse la conducción pendular, es decir, tratar de unificarlos en los puntos comunes de coincidencia y tratar de contenerlos con desplazamientos, conformando a veces a unos, a veces a otros, pero manteniéndolos unidos, ¿no es cierto? Esto se hace cada vez más difícil en el 73 cuando vuelve Perón, se hace casi imposible en el 74 después de la muerte de Perón. Entonces nos encontramos ahora con que, bueno, puede decirse peronista Duhalde y puede decirse peronista Cristina y puede decirse peronista Tayana, y son diversos peronismos. Cook se lo había anticipado a Perón, le había dicho, cuando usted muera, ¿qué va a hacer ser peronista? ¿Quién va a decir quién es el peronista cuando usted se muera? Ahí estuvo el error, puede ser, por parte de Perón. Más que el error es la conformación. No, digo, de no dejar una persona decir, bueno, como una continuidad. Es muy difícil. O sea, por decir mi único heredero es el pueblo, claro. ahí estuvo la cosa. Y el claro. pueblo, bueno, es muy diverso como estamos hablando acá, ¿no? Claro. Es muy... Lo que pasa es que es muy difícil, ¿no es cierto? Kirchner ha logrado en gran medida reconstruir esto. Néstor Kirchner. Sorpresivamente, porque no lo esperábamos, nadie lo conocía a Kirchner, ¿no? Pero en la medida en que él levanta la bandera de los derechos humanos, recupera la industria, al mismo tiempo recupera los convenios colectivos de trabajo y el papel de la CGT, logra empezar a reunificar. Y reunifica a tal punto que la oposición, que está desperdigada, se unifica también de una manera muy parecida a la unidad democrática del 46 o del 55. Se unifica no con un proyecto muy claro cada uno de ellos, de los opositores, sino con el proyecto de que hay que sacar a estos, que son, el proyecto es antikirchnerista en realidad, el que sostiene la mayor parte de la oposición, ¿no es cierto? Y es muy difícil en los distintos países, como la figura de Chávez, por ejemplo, en Venezuela. El temor que provocó la enfermedad de Chávez últimamente es que esperemos que ande mejor, pero no es fácil suplir a esos hombres. Esos movimientos generan un líder y el líder es verticalista, es personalista, y bueno, lo fue Irigoyen también en su momento. Estos países dan esos fenómenos que no se dan en Europa, ¿no? Sí, yo digo que pasa por lo cultural eso, ¿no? O sea, es un tema cultural nuestro, de nuestros países, eso como paternalista le llamo yo, como por momentos es medio como paternalista. Claro, necesitamos a alguien, estar debajo del paraguas de alguien, ¿no? Claro, lo que pasa es que en estos países donde ha habido una influencia externa muy grande, ¿no es cierto? Exacto. El imperialismo británico influyó sobre el sur de América del Sur y el imperialismo norteamericano sobre el medio y sobre el Caribe. Ya no es una cuestión meramente de burguesía proletariado, como se veía claramente en la época de Marx. Acá está la burguesía, acá está el proletariado, se van a enfrentar, finalmente si el proletariado gana se terminó el capitalismo. Acá es otra cosa, acá es una dominación que cierra el paso, cierra los horizontes
no solo a los obreros que son explotados, sino a los estudiantes que no tienen destino. Porque si no hay industrias, no tiene sentido que haya técnicos. A los pequeños empresarios que no tienen posibilidad de enfrentar a la competencia extranjera, porque se le implanta un neoliberalismo como el que implantó Menem y arrasan con la industria, ¿no es cierto? Entonces, todos estos elementos que son heterogéneos se unifican y encuentran a alguien, a veces lo encuentran, a veces no lo encuentran. No encuentran un líder que los logra contener y sintetizar en pocas grandes banderas los anhelos de todos. Se produce un periodo de achatamiento, de escepticismo. Norberto, para mí el peronismo es leído, porque lógicamente que yo nací después de la era del peronismo y lógicamente que uno se guió, o me sigo guiando hasta el día de hoy, a través de una biblioteca, ¿no? Entonces encuentro por una parte liberación, por otra parte imperialismo, y Perón mismo dijo que no era anticapitalista. ¿Cómo entender todo este mix de cosas? Claro. Para el que lo lee como yo y tantos jóvenes, ¿no? Otros. Claro, es que lo que ocurre es que, digamos así, el imperialismo inglés convierte a la Argentina en una semicolonia dependiente. Esa semicolonia dependiente no tenía industrias, tenía todo un mundo del interior de pata al suelo, donde la gente no tenía trabajo, donde tenían que changuear en las zafras 3 meses al año y vivir como podían, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacen estos movimientos nacionales es desarrollar las fuerzas productivas en el marco del capitalismo. Verlo como movimiento, ¿no? Claro. Es como usted dice. Sí. Claro. Pero desarrollan las fuerzas productivas en el marco del capitalismo, porque Perón no hace socialismo, lo que hace es desarrollar fuertemente las industrias, pero con una gran participación obrera en el aguinaldo, en los convenios colectivos, en los delegados de fábrica, en la aplicación de leyes sociales que antes no se aplicaban. Es decir, y un capitalismo muy sui generis, porque tiene toda una franja de empresas estatizadas. El Estado reemplaza en gran medida a una burguesía muy débil. La burguesía debió haber quedado sumisa, por ejemplo. Y fue Perón el que dio los pasos iniciales para claro, sumisa. exactamente. Tiene que ser el Estado el que cumple. Cuando se dice que el Estado no debe cumplir ningún papel, bueno, es el neoliberalismo, entonces avanza el capital extranjero y volvemos a ser economías dependientes, ¿no? Pero tiene esa característica. Es muy difícil decir, no es igual que el capitalismo clásico, el peronismo. Tampoco es socialismo, sin embargo, hay congelamiento de alquileres, congelamiento de arrendamientos rurales. Se está tocando de algún modo la propiedad, sin establecer nuevas formas de producción. En el caso de Cuba, un movimiento nacional que también era muy heterogéneo, en determinado momento enfrentado y acuciado por Estados Unidos, pasa a expropiar compañías norteamericanas y a establecer, intentar un régimen socialista, ¿no? Ahí ya es una cosa distinta. Distinto. Claro. Norberto Galazo, vamos a hacer una pausa, pero nos quedan temas, ¿eh? Por Bueno. una parte movimientos de izquierda, por otra parte jóvenes, que hoy vemos una alta participación por parte de los jóvenes, así que nos queda todo esto pendiente para después. Bueno, fenómeno. Pausa.